y lo único que vamos a hacer con una forma diferente es como lo que hacemos la vida cuando nos hacemos una 40 o para tu A continuación tendremos la presentación del libro y lectura de poesía Herrumbre o del Nacer. En el escenario tendremos a Felipe Barros como presentador y al autor Vladimir Boroa. Por favor, démosles un gran aplauso. Hola, buenas. Ahí sí. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir. Me presento, soy Felipe Barros, escritor inédito, un aviso ahí para las editoriales atentas, y periodista. Y tengo hoy el placer, el orgullo y el privilegio de presentarles la obra poética de un amigo mío muy personal, que es Vladimir Boroa. Un fuerte aplauso, por favor, para el poeta, por lo difícil que es hacer poesía hoy por hoy. Vamos a revisar distintos aspectos de su obra. Vladimir, ¿quieres decir algunas palabras antes de empezar? Voy a decir hola, no. Hola, hola. Bien. Vladimir, dos poemarios distintos de escatología. Uno, el primero, que salió en el año 2018, 2020, perfecto. Si las fechas no me fallan, y claro, van a fallar. Y el segundo poemario, que es Herrumbre o del Nacer. Me gustaría saber, ¿tienes alguna preferencia respecto de cuál dialogamos primero? Vamos cronológicamente. Perfecto. Escatología, entonces. Ernesto, cuéntame, ¿por qué escatología? Perdón, escatología, vamos a ver. Es un libro de poemas, brevísimo, 54 páginas, y unos 50 poemas más un aclaratorio de mi perspectiva sobre lo que es la poesía. Ahora, ¿por qué el título escatología y el subtítulo Poemas para un holocausto nuclear? No me estoy colgando de la crisis mundial bélica que está ahora corriendo en estos tiempos. Esto fue escrito en el 2020. 2022 Rusia invadió Ucrania y ha pasado lo que está pasando ahora. ¿Ya? Escatología es en la rama de la religión católica, la filosofía que se encarga de la teleología de las cosas, es decir, hacia dónde se encamina el humano, hacia dónde se encaminan las almas. Básicamente significa el final de las cosas, el estudio religioso del final de las cosas. Ahora, yo postulo una poesía materialista, es decir, ocupo el concepto metafísico, escatología, para hablar sobre el final de las cosas desde una perspectiva materialista, ¿ya? Se mueren los númenes acá, se muere la inspiración, se muere el inconsciente de la poesía, y aquí lo que se rescata es la ruina material, se rescata la existencia material, y solo vamos a terminar, o el mundo se va a acabar
mediante procesos biológicos materiales, mediante guerras, mediante lo más clave hoy en día, el armamento nuclear de las potencias bélicas internacionales. Eso es escatología. ¿Qué es un sinónimo de autonomía política considerando la situación mundial? La necesitamos, ¿cierto? Pero esto es un foro de poesía, no nos vamos a meter en ciencias nucleares. Vladimir, cuéntame un poco de Herrumbre o del Nacer. Ahí ya tienes un título que el O marca una disyuntiva poética de dos cosas que parecen ser contradictorias, pero tú planteas que no, que son dos puntos de un mismo puente. Me gustaría que te refirieras un poco a eso, nos contaras de qué va ese poemario. Bien, otro, digamos, tiene dos títulos de texto, lo mismo que escatología. Herrumbre o del Nacer. La O, esa O que están viendo ustedes ahí, desde acá, no sé si de atrás se ve la O. Es algo que se llama nexo disyuntivo equivalente. Es decir, que al mismo tiempo que separa, unifica. Es decir, que la herrumbre, el óxido, el deterioro, la ruina, tiene una sinonimia con el nacimiento. ¿Por qué? Porque apenas nacemos empezamos a morir, desgastarnos, derruirnos, ¿cierto? Por eso es ahora. A eso se refiere. Ahora, uno podría pensar que estos poemas son un poco deprimentes, un poco oscuros, y uno leyendo los poemas se da cuenta que no. Tienes un poema, por ejemplo, que es Entropía. Podemos leer algunos versos si quieres, pero déjame avanzar un poco en la presentación. Entropía, ocupas el lenguaje físico para describir algo íntimo. Como escritores, yo me subo al carro aquí de los colegas. Se busca un vocabulario inesperado para nombrar aquello que es inefable. ¿Por qué elegiste esa palabra? Y ¿transgrede el espíritu de la obra completa esa elección? Cuéntanos un poco. Bien, no quiero pasar a llevar a algún científico que esté acá con mi definición de entropía. Ponga su audífono, por favor. Pero la voy a explicar a mi manera, es decir, la más simplona de todas, la de los escritores, que somos charlatanes, ¿no es cierto? La entropía tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice esta ley? Que todo está en constante deterioro, que todo se va a destruir en algún momento. Nada es eterno. Ya esto lo dicen miles de poetas sin saber que están citando esta ley fundamental, ingobernable, que es la entropía. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la entropía? Que cualquier sistema aislado se va a terminar desintegrando, destruyéndose, porque no hay intercambio de energías. Y lo peor de todo es que cuando hay intercambio de energía entre dos sistemas, tienes que entregar algo a cambio de otra cosa. ¿Ya? O sea, no puedes pedir algo para ti sin que se destruya una parte de ti. Es bonito eso. Entropía, entonces, en este poemario, es un poema que nos habla justamente de esa ley, aplacada a todas las esferas de nuestra vida. Un ejemplo de la entropía es un cubo de hielo, que si lo sacas de su sistema, de todo lo que lo contiene, se deshace, ¿ya? Y al humano, si le fallan las células, se muere. Eso pasa, ¿ya? Por eso envejecemos, de hecho. No sé si ahora leo el poema. Leamos el poema. Esto es Entropía, por Vladimir Boró. Y dejo de aburrirlo. Con definiciones físicas que en realidad no se manejan tanto. Sí. Y si no diríamos el científico Vladimir Boró. Voy a pasar a aburrirlos con un poema. No, a deleitarlos. Entropía. Hay leyes que gobiernan con un rigor de acero que aceptamos sin siquiera comprenderlas. A una cifra vacía le hemos llamado cero y a todas las restantes nos es negado verlas. Guarismos y otros símbolos. Ese idioma divino y tácito que todo clasifica y abarca se muestra mudo ante los dados del destino que el tiempo predispuso como un cruel monarca. ¿Cómo poder medir el azar de la herrumbre que seremos mañana, cuando al fin esta lumbre, esta conciencia humana, se enfrente a su final? Morirá cada rostro, cada cosa que amaste, porque todo en el orbe propende a su desgaste. Todo sistema tiende a un desorden gradual. Esa es entonces la ley de la... Un aplauso, por favor. Basta de aplauso. Ahí está bien. Gracias. Bien.
Bien, buena poesía, buena lectura. Cuéntame, Ernesto, por favor. Perdón, Vladimir, era un lapsus. Segundo nombre. Cuéntame, ocupas tanto en escatología como en Herrumbre del Nacer varias figuras históricas, literarias, ficticias, épicas, como Temístocles, Sardanápalo, Acteón. Figuras que están marcadas por la tragedia en algunos casos, por la condena o el destino. Me gustaría saber cuál es el proceso mediante el cual tomas estas figuras y te identificas con ellas. ¿Las estudiaste antes? ¿Te preparaste antes de escribir? ¿Fue un concepto con el que ya venías preparado a la escritura? Esta es una pregunta más autobiográfica que otra cosa, que tiene que ver con tus referentes, para que el lector o lectora que se enfrenta a tus poemas sepa cuál es tu marco de referencia, tu marco teórico. Explícanos, por favor. Mira, hay algo que es muy productivo en momentos de ocio, que es leer, Claro, ¿cierto? eso hacemos aquí. Y lo que más leo es, claro, historia. Entonces no creo que yo me refleje en personajes históricos. Yo creo que la humanidad misma se refleja en ciertos personajes. Tenemos, por ejemplo, a Sardanápalo. No sé si conocen a Sardanápalo. Él era un bohemio, ¿ya? Era una persona que dedicaba su reinado a vivir como un bohemio, ¿ya? Bebiendo, metiendo el ruido, mujeres, oro, comida, banquetes. Un poeta cualquiera. Hay algunos así. Por otro lado tenemos a Temístocles, un general griego que es contrapuesto a Sardanápalo. Él elige el silencio del exilio, del ostracismo, para recordar lo que ama, que era su tierra natal, la cual lo expulsó. Tenemos, claro, estas dos disyuntivas. Nuevamente el título es una disyuntiva porque el libro en sí mismo es una disyuntiva. Nos está hablando de la muerte y de la vida al mismo tiempo, y en este caso del silencio de Temístocles, del ruido grotesco y orgiástico de Sardanápalo. ¿Te gustaría deleitarnos con uno de los poemas que encumbra a estos personajes históricos? No, sí, voy a leer. Vladimir, por favor. Temístocles fue un general griego que luchó contra los persas y luego fue expulsado por los griegos para trabajar en tierras persas. Qué contradictorio, qué disyuntivo. Temístocles, si el universo hubiera sido obra de mis manos, habría elaborado algún designio para que ningún hombre se enfrente a lo que ama, por medio de dictámenes mortales o divinos. Amé a Atenas como ninguno pudo amarla, hoy me desprecia. En Persia, sin embargo, donde hace poco tiempo me odiaron y temieron, ahora me honran y me nutren de carne, vino, pan y otros manjares. Me visten de ropajes prodigiosos, me bañan en perfumes exquisitos. El disco de la luna brilla en mis aposentos cuando la silenciosa noche cubre magnesia. Si el universo hubiera sido obra de mis manos, no dejaría nunca que el que ama desate su armamento sobre el objeto amado, o que por él sea muerto. Pero no soy el hacedor del mundo, soy solo un condenado al ostracismo, cansado de estar lejos de mi vida. Mi corazón no puede, con tanto amor adentro, enfrentar lo que alguna vez fue mío, más allá de estos mares donde nací y juré morir un día. Haré lo que estas viejas manos puedan, beber hasta dormir. Los astros orientales me son indiferentes sin mi cielo materno. Temístocles. Muy bien. Vladimir, hay un concepto que explica que toda obra literaria es en esencia autobiográfica. Hay un verso que acabas de leer que tiene que ver con la posesión del universo en tus manos y la impotencia también y el ostracismo. Me gustaría que nos explicaras un poco, no se vaya, nos explicaras un poco el vector autobiográfico que mueve a tus poemas en ambos poemarios, porque hemos hablado demasiado de Herrumbre, pero si pudieras mencionar un poco de escatología, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el motor?
¿Cómo te posicionas como autor frente a tu obra en términos de identificación? Yo trato de sacarme de la obra, Claro. naturalmente. Si hay algún registro biográfico es yo leyendo, yo comprendiendo la historia, yo comprendiendo otras cosas, pero no me gusta escribir como desde el ombligo, digamos. No tengo mucho que aportar hablando sobre mí a la literatura. No soy partidario, digamos, de la literatura de la experiencia. Lo que sí es que siento que hay temas en los cuales la humanidad o la existencia misma se puede ver reflejada, y eso no se reduce al yo como suele hacerse en la posmodernidad. Yo creo que la literatura no puede reducirse al yo. Abarca muchas cosas que no tienen nada que ver conmigo en realidad. ¿Te importaría explicarnos por qué? No. No, o sea, siento que el universo es demasiado grande y hay temas mucho más importantes que mirarse el ombligo. Prefiero no hacerlo. Yo creo que más de alguno desde su stand debe estar en completo desacuerdo, pero esa es la postura que planteamos desde este escenario. Me gustaría saber, Vladimir, aquí tú tienes una colección de más de 100 poemas distintos en ambos poemarios, que no son aleatorios. Tú te sientas a escribir con una imagen ya en tu mente, porque dentro de todo ya hablamos del proceso de abstracción. Esto no es un trabajo pasional, es un trabajo estructurado, histórico, con investigación previa. ¿Cómo construiste estos poemarios? Dentro de todo, por ejemplo, Herrumbre habla de un proceso de 3 partes, que podría ser, tú corrígeme, creación, viaje y destrucción. Escatología es más destrucción. Cuéntame cómo te posicionas, cuéntanos por favor. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo armas? Tú aciertas cuando dices que escatología habla desde una destrucción, habla desde el hablante lírico entre las ruinas, ¿cierto? Caminando entre las ruinas. Siento que Herrumbre es lo contrario, es una reversión de la ruina, o una reversión de la entropía. La estructura del mismo libro nos dice que desde la ruina se empieza a construir algo, de hecho. Por eso el libro no es como deprimente, como podría fácilmente leerse por alguien incauto, ¿ya? Es un libro que desde la ruina emerge hacia la luz, como desoxidando algo, podría ser. ¿Qué mejor metáfora? Escatología entonces nos habla, claro, de los finales, y siempre, si tú te fijas, para los que lo vayan a comprar, estamos allá en el CEP, en el puestito de la Sociedad de Escritores de Valparaíso. Nos está hablando siempre hacia el futuro, ¿ya? Como van a pasar ciertas cosas, como un profeta. No es que yo sea profeta, solo que escribo así. Y la Herrumbre toma toda esa ruina y la convierte en algo más brilloso, la bruñe, ¿ya? El poeta tiene que escribir con una estructura. No creo en los poemas que se hacen en 10 minutos. Yo me he demorado 3 años en hacer un poema. Y un libro, ¿para qué decir? Y no considero que el poemario tenga que tener poemas sueltos. Me gusta que tengan un eje temático. La estructura es importante. ¿Se conectan ambos poemarios en algunos puntos? Sí, acabo de decirlo, se conectan. No, sí, dijiste que me refiero así como en algunos poemas específicos. Siempre hay referencias, sobre todo literarias. Y siempre sobre el tema, siempre se vuelve lo mismo. Hay un poema en específico, que vamos a leerlo a continuación, que se llama Privación. En Privación tú declaras abiertamente el deseo de no dejar linaje, terminar con tu existencia contigo mismo, y sin embargo aquí tenemos 2 poemarios. Esa es una buena contradicción. Me gustaría que nos compartieras una muy buena reflexión acerca de esta aparente paradoja, porque a mí no me queda claro, y los he leído varias veces, he conversado contigo en otras ocasiones. Esta presentación está subida en YouTube, entonces por favor, ya explícalo. Bien, es que la vida está llena de contradicciones, mi compañero querido. Privación es una estructura que 13, 9, son 12 versos,
Sin embargo, dice mucho. Lo voy a leer primero Sí, leamos. para que la gente no se aburra. Justo estaba aquí. Privación. No quiero perpetuar el sufrimiento de esta carne cansada de dar pasos, forjando con mi sangre otro circuito. Mi sucesión será ningún linaje. Mi código lo legaré a la peste, bajo 6 pies de tierra que me cubran. No será criatura porción alguna que emane de mis fértiles corrientes. Ser nadie significa dejar nada. He de romper el ciclo de la vida. No tatuaré mis gestos en un rostro. Mi progenie se extinguirá conmigo. Bien, la van a aplaudir, ¿no? No ha llegado mucho, ¿no? No importa. La privación es un concepto aristotélico. Tiene que ver con que una cosa no puede ser otra cosa potencialmente debido a una facultad que le falta. Por ejemplo, a una persona ciega. Tiene la privación de la vista. Claro. Ya, aquí este señor tiene una privación autoimpuesta que es no querer reproducirse. Yo no lo veo como algo que yo piense, de hecho. Creo que es bonito dejar un legado en esta vida tan cortita que se nos da por accidente. Pero sí me gusta también la idea poética de acabar con un linaje de miles de generaciones. Desde que el primate tal vez se bajó del árbol. Desde ahí que nosotros llevamos ese linaje, ¿cierto? Y acabar con todo eso me parece un acto hermosamente revolucionario. Y justiciero un poco. Justiciero, ¿ya? ¿Por qué? Como por dentro de todo uno en su existencia misma igual le emponzoña el mundo porque sí. Como con el uso del agua diaria ya hay un desgaste ahí tremendo. Entonces siento que va por él. O sea, hace justicia respecto a la propia existencia. Sí, entiendo. Yo igual soy vitalista, me gusta la vida, pero me parece bonito, ¿no? Es algo muy hermoso acabar como con un linaje diciendo no. Claro, con 2 letras, una palabra, hermoso, una sílaba. Oye, nosotros teníamos preparado ahora un intervalo musical que daba por finalizada o que podía abrir en realidad la puerta a otras preguntas. Pero el músico, el Macha, se perdió en el camino. Así que vamos a leer los poemas entre nosotros, si eso les parece bien. Ustedes pueden hacer palmas si quieren. Claro, si algo puede salir mal, va a salir mal. Va a salir mal, esa es la estructura clásica del teatro. Pero estamos leyendo poesía. La ley de Moore. ¿Quieres leer un poema tuyo y otro yo para cerrar? ¿O quieres leer los dos tú? ¿O revisar uno de escatología? Leamos uno y uno. Ya. Voy a promocionar este libro igual que igual música. No. Que me gusta. Post vida, después de la vida, y nuevamente desde la poesía materialista. Después de la vida, ¿qué va a decir este poema? Que hay nada, ninguna cosa, ¿ya? Nada de nada. Desde el ruidoso llanto vagamos hacia el polvo de aquella noche quieta que deba devorarnos. El brillante camino es una sola herida diseminada en pasos. No mires hacia el cielo buscando una respuesta. Solo hallarás preguntas e irresolubles dudas. Ya sea que camines con dioses o sin ellos, serás lo mismo, nada. Se apagarán tus ojos, se detendrá tu sangre. Serás oquedad, noche, silencio, ausencia, tierra. Brotará de tu carne la paciente carroña. Después de esto, vacío. Serás, no serás, pues no tendrás estadio. Ni sombra habrá quedado de ti polvo compacto. Conjunto de sistemas, sensaciones, ideas, complejo, pero breve. No quieras redimirte para purgar tus faltas. Afuera de esta vida no existe un paraíso. Ningún infierno aguarda. No hay purgatorio alguno. Después del mundo hay nada. Muy bien. Ahora, tenemos estilos distintos de lectura. A lo mejor te incomoda un poco que yo haga esto, pero lo voy a hacer igual, porque entre todos falta el músico. Este se llama La aparente insignificancia, de Vladimir Boró.
Pienso en los filamentos de un pañuelo de seda, que ayer unieron mundos y senderos hilo a hilo. Pienso en la canela y el clavo y la pimienta, pequeños elementos que labraron la ruta de Balmaceda y Elcano. Pienso en el engranaje más pequeño de un reloj, en la gota decisiva de la vieja clepsidra, en el grano que en el desierto fue nada y que en un recipiente mide el tiempo. Pienso en la chispa que incendia la pradera, pienso en esa semilla que fuimos e ignoramos, pienso en el aleteo de alguna mariposa, pienso en el pequeño humano, capaz de descifrar el universo, pienso en la bala capaz de abrir la puerta de esa oquedad perpetua que a todos nos aterra. Un poemito, el maestro. ¿Llegó el músico? ¿Sí? ¿Estamos listos para...? No era el macha, era una broma. Eso es mucho mejor. No sé, míramela. Mientras el músico se presenta, hay algo que yo no hice, pero que debía haber hecho al principio, que es leer una pequeña semblanza introductoria al poeta. Esto salió muy desordenado, ¿podemos hacerlo de nuevo? Pero la voy a leer ahora mientras el músico prepara sus instrumentos, si les parece bien. Si no, nos bajamos. ¿Todo bien? ¿Lo hago? En un mundo saturado de ruido, Vladimir nos invita a una pausa que no es tranquila, sino reflexiva y urgente. Estos libros nos ofrecen un consuelo que no es fácil. Más bien nos arrojan a un espejo de un lenguaje tan oscuro como luminoso, donde se confrontan las grandes preguntas que la prisa de la vida moderna nos prohíbe formular. El título, o los títulos, son una declaración. En Herrumbre del nacer, por ejemplo, la herrumbre del óxido, la corrosión que ataca la materia y por extensión la moral, el espíritu y la insensatez de una época que parece oxidarse bajo el peso de su propio progreso. La conjunción O, que ya la discutimos con la primera pregunta para los que estaban atentos, abre una puerta a la esperanza, a una posibilidad de nacer de nuevo, de reexistir, tras haber aceptado la opacidad del devenir. La poesía de Boró entonces es una excavación arqueológica, nutrida por una vasta biblioteca que él devora con la intensidad de un náufrago. Hoy, que ya lo hicimos, no solo desentrañamos estos poemas, sino que dialogamos con el hombre que los escribe, con el náufrago que nos ayuda a entender si la literatura es un refugio o el impulso quizás definitivo hacia la soledad. Con esa presentación cerramos este intercambio de forma inductiva y damos pie a la música. Adelante, por favor. Lo que todos esperaban, ¿cierto? A lo que vinieron. Hola, buenas, disculpa la demora. ¿Voy? Querido amigo, no preguntes porque estoy abstraído en pensamiento. Distraigo en las historias que nos quedan antes que los caminos nos dividan. Descansa en cada día de mi vida. Esta va a ser mi vida para siempre. Nos llevamos el cuchillo, traen al escondido, es más mortal de todo.
compañía en medio de la ruta y cuyo final otro amigo espera. Ignorar aquel día mientras tanto vivimos por el tiempo que nos queda. Quiero ya saber sobre mí mismo. Pensar es como pensar en una herida. Mi corazón es solo un espejismo en medio del desierto que es la vida. No sé muy bien de qué vivir. Miré que fuerte niño que lo quiso. Aún te soy en salida, tan profundo que estoy conmigo mismo. Tal vez esa pena puedas hacerme estado lejos tal vez del agua, más allá del estadio con las aguas. La libertad para escaparme. Estas horas desiertas que formas y caminos están abiertas. Con eso concluimos nuestra presentación. Joven Vladimir, ¿algunas palabras para el cierre? Sí, si quieren comprar el libro, los libros, vayan no me gusta decir stand, se llama lugarcito, al lugar donde está la SEP, que está aquí abajo, la Sociedad de Escritores de Valparaíso. Hay entre estos libros que están aquí presentándose otros muchos, novelas, poesía, ensayos. Así que acérquense al lugar de la Sociedad de Escritores de Valparaíso y eso, disfruten, viva la poesía. Oye, gracias por estar aquí. Tengan muy buena tarde y buena experiencia leyendo. Hasta la próxima. Gracias al músico igual. Ya voy Voy a retar. Voy a mandar mensaje. ¿Cómo estáis, Felipe? Hermano.
realidad no me importa tanto.